Hola, hola, amantes de las series turcas, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo para otro vídeo lleno de drama, pasión y sobre todo mucho Turquía. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro los dejará con la boca abierta, porque tenemos un bombazo. Sí, así como lo escuchan. Vamos a explorar las historias de amor más intensas, esos romances de telenovela que nos hacen suspirar, pero también aquellos que por una razón u otra han tenido que huir para encontrar la felicidad. Y es que en el mundo de las series turcas, las cosas no siempre son fáciles. A veces el amor se ve amenazado por familias poderosas, rivalidades peligrosas, secretos oscuros y hasta un bebé inesperado. ¿Se imaginan tener que escapar con la persona que aman y un recién nacido para construir una nueva vida lejos de todo el caos? Pues prepárense porque eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Antes de que empecemos con este chismorreo turco, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, reseñas, análisis y teorías sobre sus series favoritas. Además, si activan la campanita, no se perderán ninguno de mis vídeos. Así que ya saben, a suscribirse y a darle like a este vídeo si les gusta el tema de hoy. Empecemos. Vamos a sumergirnos en este mundo de intriga y pasión, empezando con una serie que, aunque no trata directamente de una fuga con un bebé, tiene una intensidad emocional y una necesidad de escapar de las convenciones sociales que la hacen perfecta para iniciar nuestra conversación. Amor eterno, Esta telenovela, un drama romántico turco, nos presenta a Kemal, interpretado por el talentoso Burak Özçivit, y Nihan, encarnada por la bellísima Neslihan Atagül. Su historia es un clásico cuento de amor prohibido, un Romeo y Julieta moderno ambientado en Estambul. Kemal es un joven de clase humilde que se enamora perdidamente de Nihan, una chica rica atrapada en un mundo de privilegios y obligaciones familiares. La trama se complica cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozkolu, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con ella. ¿Por qué amor eterno es relevante para nuestro tema de huida? Bueno, aunque no huyen físicamente al principio, Kemal y Nihan anhelan escapar de sus circunstancias, de las presiones familiares y de las maquinaciones de Emir. Su amor es tan fuerte que se convierte en una necesidad de escapar de la vida que llevan y construir un futuro juntos, lejos de las mentiras y el control. La serie explora la idea de que a veces el amor verdadero te obliga a tomar decisiones drásticas, incluso si eso significa dejarlo todo atrás. Lo que luego pasa en la historia, con la venganza y todos los giros, solo refuerza la necesidad imperiosa de ambos de escapar de su destino. El amor inquebrantable que se profesan es un faro en medio de la oscuridad, una promesa silenciosa de un futuro donde puedan ser libres de amarse sin restricciones. Cada mirada, cada encuentro a escondidas, cada sacrificio que hacen el uno por el otro, alimenta esa llama de esperanza que les impulsa a seguir adelante, a pesar de la adversidad. Amor eterno no es solo una telenovela, es una oda a la perseverancia del amor verdadero, una prueba de que ni siquiera la muerte puede extinguir un sentimiento tan puro. Un dato interesante sobre Amor eterno es que fue la primera telenovela turca en ganar un premio Emmy internacional. Esto demuestra la calidad de la producción, la actuación y la historia, que resonó con audiencias de todo el mundo. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es innegable, y su interpretación de Kemal y Nihan es simplemente inolvidable. Además, la banda sonora de la serie es preciosa, y ayuda a crear una atmósfera de romance y melancolía que te atrapa desde el primer episodio. Las canciones se convierten en la voz de sus corazones, expresando los sentimientos que a veces no pueden decir en palabras. La música, junto con la cinematografía impecable, crea una experiencia sensorial que te sumerge por completo en la historia de Kemal y Nihan, haciéndote sentir cada alegría, cada tristeza, cada esperanza y cada desilusión. Ahora, vamos a cambiar de tercio y hablemos de una serie que sí involucra una huida real, aunque no necesariamente con un bebé al principio, pero sí con consecuencias que llevan a decisiones extremas. Medcezir. Esta serie, inspirada en la famosa DOC, nos cuenta la historia de Yaman Koper, interpretado por Atay Ulusoy, un joven de un barrio marginal de Estambul que es acogido por un abogado adinerado, Selim Serez, después de ser acusado injustamente de un delito. Yaman se muda a Alnkoy, un barrio exclusivo donde conoce a Mira Beylice, interpretada por Serini Sarkaya, una chica popular y privilegiada que vive una vida aparentemente perfecta, pero que en realidad esconde muchos secretos.
Medcezir se relaciona con nuestro tema porque Yaman, al principio, necesita escapar de su pasado, de su entorno y de las malas influencias que lo rodean. Selim le ofrece una oportunidad de empezar de nuevo, de construir una vida mejor, pero el camino no será fácil. Yaman tendrá que enfrentarse a los prejuicios de la alta sociedad, a las envidias y a las rivalidades, y también a sus propios demonios. La relación entre Yaman y Mira es un torbellino de emociones, y juntos tendrán que superar muchos obstáculos para poder estar juntos. Y aunque la huida inicial es más bien un traslado para mejorar, las decisiones que toman a lo largo de la serie a menudo los llevan a considerar la posibilidad de escapar de las presiones y empezar de nuevo en otro lugar. Además, situaciones familiares complejas y decisiones impulsivas llevan a algunos personajes a huir para protegerse o proteger a otros. La serie nos muestra cómo las diferencias de clase social pueden generar tensiones y conflictos, pero también cómo el amor puede trascender esas barreras. Yaman y Mira representan dos mundos opuestos que se atraen con una fuerza irresistible, demostrando que el corazón no entiende de etiquetas ni de prejuicios. Su amor es una lucha constante contra las adversidades, una búsqueda incansable de la felicidad en un mundo que parece empeñado en separarlos. Un dato curioso sobre Medcezir es que fue un gran éxito en Turquía y en varios países de América Latina. La serie capturó la atención del público gracias a su trama adictiva, a sus personajes complejos y a la química entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, que se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Además, la serie aborda temas importantes como la desigualdad social, la corrupción y la importancia de la familia, lo que la hace relevante y atractiva para un público amplio. Medcezir no es solo un drama juvenil, es una reflexión sobre la sociedad, sobre los valores y sobre la búsqueda de la identidad. La serie nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y a luchar por aquello en lo que creemos, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Ahora subimos la apuesta y vamos a hablar de una serie que, aunque no es tan conocida, tiene un argumento que encaja a la perfección con nuestro tema de hoy, **Gulperi**. Gulperi, un drama familiar desgarrador, nos presenta a Nurgul Yeşilkay en el papel de Gulperi, una mujer que es injustamente encarcelada después de la muerte accidental de su esposo. Al salir de prisión, se encuentra con que ha perdido la custodia de sus hijos, quienes han sido criados por su suegra, una mujer amargada y vengativa que la culpa de todo lo que ha pasado. Gulperi está decidida a recuperar a sus hijos, pero para ello tendrá que enfrentarse a un sistema legal corrupto, a una sociedad llena de prejuicios y a los constantes ataques de su suegra. ¿Dónde entra la huida aquí? Bueno, aunque Gulperi lucha por recuperar a sus hijos por medios legales, la serie explora la idea de que a veces, cuando el sistema te falla y la justicia es inalcanzable, la única opción que te queda es escapar. Gulperi se ve constantemente tentada a huir con sus hijos y empezar una nueva vida en otro lugar, lejos de la influencia de su suegra y de las miradas juiciosas de la sociedad. La serie plantea preguntas difíciles sobre la maternidad, la justicia y los límites que una madre está dispuesta a cruzar para proteger a sus hijos. La lucha de Gulperi es una metáfora de la lucha de muchas mujeres que son víctimas de la injusticia y que se ven obligadas a tomar decisiones extremas para proteger a sus seres queridos. La serie nos muestra la fuerza y la resiliencia de una madre que no se rinde ante la adversidad, que lucha con uñas y dientes por recuperar a sus hijos y por reconstruir su vida. Gulperi es un drama conmovedor que te llega al corazón y te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, la justicia y la perseverancia. Un dato interesante sobre Gulperi es que aborda temas sociales muy relevantes en Turquía, como la violencia de género, la discriminación y la corrupción en el sistema legal. La serie muestra la realidad de muchas mujeres que son víctimas de injusticias y que luchan por sus derechos en una sociedad patriarcal. La interpretación de Nurgul Yeşilkay es impresionante y su personaje de Gulperi es un símbolo de fuerza, resistencia y esperanza. Yeşilkay, con su talento y carisma, logra transmitir la complejidad de Gulperi, mostrando su vulnerabilidad pero también su determinación. Su actuación es tan convincente que te hace sentir cada emoción, cada dolor, cada alegría y cada esperanza de su personaje. Gulperi es una serie que te dejará una huella profunda, que te hará pensar en las injusticias del mundo y en la importancia de luchar por un futuro mejor. Y ahora, llegamos a la joya de la corona, la serie que, aunque no confirma la huida de Kerem y Hande con un bebé, nos permite hablar de un amor que se ha vivido intensamente tanto en la pantalla como fuera de ella. **Love is in the air. **. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin
nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero que pierde su beca debido a un error de Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso. Para conseguir que Serkan le devuelva su beca, Eda acepta fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial pronto se convierte en una relación real, llena de amor, pasión y, por supuesto, muchos malentendidos. ¿Por qué mencionamos a Love is in the Air en nuestro vídeo sobre huidas y nuevos destinos? Bueno, aunque la serie no trata directamente de una fuga con un bebé, la relación entre Eda y Serkan es tan intensa y complicada que a menudo los lleva a considerar la posibilidad de escapar juntos. A lo largo de la serie, se enfrentan a la oposición de sus familias, a las maquinaciones de sus enemigos y a sus propios miedos e inseguridades. En varias ocasiones, Eda y Serkan sueñan con una vida juntos lejos de Estambul, en un lugar tranquilo donde puedan ser felices sin que nadie los moleste. Y la especulación sobre la vida real de Hande y Kerem, su relación y la posibilidad de que algún día formen una familia, alimenta aún más nuestra imaginación y nos hace preguntarnos si algún día los veremos huyendo juntos hacia un nuevo destino. El amor entre Eda y Serkan es una montaña rusa de emociones, un juego de seducción y rechazo que te mantiene enganchado desde el primer episodio. Su química es explosiva, su conexión es innegable y su historia es un cuento de hadas moderno que te hace creer en el poder del amor verdadero. Love is in the Air es una comedia romántica que te hará reír, llorar, suspirar y soñar con un final feliz. Un dato interesante sobre Love is in the Air es que fue un fenómeno global, conquistando a audiencias de todo el mundo gracias a su trama divertida y romántica, a sus personajes carismáticos y a la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie se convirtió en un escape perfecto para muchos espectadores durante la pandemia, ofreciendo una dosis de optimismo, esperanza y amor en tiempos difíciles. Además, la serie impulsó la carrera de Hande Erçel y Kerem Bürsin a nivel internacional, convirtiéndolos en 2 de los actores turcos más populares y solicitados del momento. Y claro, el hecho de que su relación haya trascendido la pantalla, convirtiéndose en un romance real, añade aún más magia y expectación a su historia. La serie no solo fue un éxito en la pantalla, sino también fuera de ella, ya que Hande y Kerem se convirtieron en una pareja icónica, admirada y querida por millones de fans en todo el mundo. Su relación es un ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que puede superar cualquier obstáculo. Y hablando de Kerem y Hande, aunque la idea de una huida con un bebé es solo una especulación basada en los rumores y la fantasía de los fans, no podemos negar que la química entre ellos es innegable y que su historia de amor nos hace soñar con finales felices. Quién sabe, quizás algún día veamos a Kerem y Hande formando una familia y escapando juntos a un nuevo destino, lejos de los focos y las presiones de la fama. Solo el tiempo lo dirá. La presión mediática a la que están sometidos es constante, pero su amor parece ser lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta. La posibilidad de que formen una familia juntos es algo que ilusiona a sus fans, que sueñan con verlos felices y realizados en su vida personal. La huida a un nuevo destino podría ser una forma de proteger su intimidad y de construir un futuro juntos lejos de la atención pública. Bueno, mis queridos seriefilos, llegamos al final de este vídeo lleno de drama, amor y especulaciones turcas. Espero que hayan disfrutado explorando estas series y reflexionando sobre la idea de la huida, como una forma de encontrar la felicidad y la libertad. Hemos visto cómo el amor puede ser una fuerza poderosa que te impulsa a tomar decisiones drásticas, incluso si eso significa dejarlo todo atrás. Recuerden que el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas, giros inesperados y romances apasionantes. Así que no se pierdan mis próximos vídeos, donde seguiré explorando este universo fascinante. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Ahora quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Creen que la huida es una solución válida para los problemas de amor? ¿Se imaginan a Kerem y Hande huyendo juntos algún día? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.